Siendo así, Recording in progress. bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión que se ha programado para este día y hora, en la cual vamos a tratar de ir depurando algunos conceptos que a lo mejor requieran de parte mía de alguna explicación adicional. Recuerden que estamos ahorita desarrollando actividades evaluadas en equipos. Estamos prácticamente a través de algunas exposiciones tratando de desarrollar los temas que corresponden a este bloque de aprendizaje y que tiene que ver obviamente con el derecho mercantil y particularmente con el comerciante social, que como lo hemos aprendido, el comerciante social son las sociedades, y se distinguen del comerciante individual, que son personas naturales, físicas o biológicas, que son dueñas o titulares de una empresa mercantil. Pues de la misma forma las sociedades también son dueñas o titulares de una empresa mercantil. Pero a diferencia de las personas naturales, no tienen una existencia física o tangible como la tenemos los individuos biológicos, sino que la existencia de las sociedades es más bien ideal, o si se quiere, moral. De ahí que en algunos lugares se les conozca también como personas morales, pero entre nosotros les llamamos personas jurídicas. Recuerden que el término o el concepto jurídico sociedad podemos abordarlo de acuerdo con las explicaciones que nos da el autor Roberto Lara Velado. Podemos abordar el concepto de sociedad con un doble enfoque: la sociedad como contrato y la sociedad como persona, como un ser o un ente que tiene capacidad para poder adquirir derechos y también capacidad para poder actuar en la vida jurídica. Claro, al no tener un cuerpo tangible o una existencia real o concreta como la tenemos los seres humanos, pues una sociedad actúa en la vida jurídica mediante sus representantes legales o incluso mediante apoderados, ya que una sociedad, por medio de su representante legal o de sus representantes legales, si fueran varios, ya que eso también es posible, que una sociedad tenga más de un representante legal, se puede. Estos podrían, fíjense bien, otorgar poderes, es decir, comisionar, delegar o mandar a otras personas para que hagan determinados actos en nombre y representación de la sociedad, aunque estos apoderados son eso, apoderados y no representantes legales. En ese sentido, los apoderados pasarían a ser representantes de la sociedad, pero convencionales, no legales. Esa diferencia es importante conocerla, tomarla en cuenta, porque recuerden, nosotros no podemos darnos el lujo como abogados, como notarios, como profesionales del derecho, como conocedores de las leyes, de la doctrina, de la jurisprudencia, de los reglamentos, es decir, conocedores del ordenamiento jurídico. No podemos darnos el lujo de llamar a las cosas por un nombre que no les corresponda. Eso lo hemos discutido ya se los he explicado previamente. No le podemos decir perro a un gato, por ejemplo, sino que tenemos que darle su propio nombre
considerando sus características, sus rasgos distintivos. Pues es lo mismo. En ese orden de ideas ya hemos, por ejemplo, comentado que no le podemos llamar empresa a una sociedad, ¿ya? Tampoco podríamos llamarle representante legal a un apoderado, porque no es representante legal, es un representante, sí, totalmente de acuerdo, representa a la sociedad, pero no es representante legal, sino un apoderado, o sea, un mandatario, un delegado o un representante convencional, porque ese cargo, llamémosle así, de ser representante, nace de un convenio, de un acuerdo de voluntades, de una convención, de un contrato, el contrato de mandato o de poder. Entonces, mientras que el representante legal, su propio nombre lo indica, encuentra su origen en la ley. En la ley es la que indica que en el caso de las sociedades, como personas jurídicas o morales que son, pues deben ser representadas por alguien. Y ese alguien es aquel que haya sido instituido o constituido como tal en el acto constitutivo, en el pacto social, es decir, en la escritura de constitución de esa sociedad. Ahora, tengan en cuenta que el modelo de enseñanza, aprendizaje que la universidad ha adoptado, ha implementado y que es el que se aplica a ustedes como estudiantes, es un modelo en cuya virtud ustedes son los artífices, los, llamémosle, principales protagonistas de este proceso. Regálenme un segundo, solo voy a contestar esta llamadita, regálenme un segundito. Hola, disculpa del caso. Dígame. Ahorita mismo suspendí una clase que tengo virtual para atender la llamada y después de esa tengo otra. Ahí sí no le voy a poder ayudar porque estoy en medio de una clase. De hecho, los estudiantes están viendo esta conversación telefónica y le llamé precisamente, le atendí precisamente por lo que comentaba, ¿verdad? Pero no podría durante la mañana. En la tarde con mucho gusto. Ajá. Sí, correcto. Está bueno, seguro. Sí, entonces ahí le pido ya para después del mediodía. Perfecto, gracias. Bien, les decía que me van a disculpar. Les decía que como conocedores del derecho, como profesionales que seremos, necesitamos llamar las cosas por su propio nombre. En ese orden de ideas, les comentaba que la universidad tiene un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y que requiere que usted adquiera, a partir de actividades de enseñanza y de aprendizaje, que usted adquiera determinadas competencias dependiendo obviamente las asignaturas que cada cierto periodo de tiempo usted inscribe y cursa. Entonces cada asignatura tiene su propia competencia, llamémosle específica, o competencia de la asignatura, y esa competencia, como lo hemos aprendido ya, es como un conjunto de saberes, ¿no? Es la integración de al menos 3 o quizás 4 saberes que usted necesita integrar como si fuera un todo para darle solución a ciertos problemas del contexto y para poder hacerlo de manera
llamémosle ética, ¿ya? Y eficiente, ¿no? Idónea. Es decir, tiene que haber un compromiso ético y tiene que haber idoneidad en la resolución de problemas. Entonces, ustedes obviamente van a lidiar, utilicemos ese término, van a lidiar tal vez no con problemas propios, aunque a lo mejor a veces sí, pero la mayoría de los problemas que ustedes van a tratar de resolver o solucionar son los problemas de sus clientes. Es decir, aquellas personas que confiando en ustedes, en sus competencias, en sus capacidades, en sus conocimientos, en sus habilidades y destrezas, van a confiar en ustedes sus casos. Y ustedes, pues obviamente, con esas competencias adquiridas durante su formación académica, van a saber cómo proceder y van a tratar de dar respuestas idóneas y eficaces a esas dificultades que las personas les van a plantear. Con eso en mente, usted tiene que asumir con seriedad y con compromiso, digamos, esa función, ¿no? O esa tarea que tiene de aprender. Ahora, hay algunos materiales que son compartidos con ustedes y que de alguna manera sirven como base, ¿no? Para su aprendizaje. Y en esta asignatura y en esta parte de la asignatura, tal vez el material más importante es el propio Código de Comercio. Usted debe tener y familiarizarse con el Código de Comercio y tiene que utilizarlo muchísimo en este periodo de aprendizaje. Tiene que basar su aprendizaje en la ley, en el derecho aplicable, en el Código de Comercio y en otras leyes, llamémosle mercantiles, que también podrían encontrar aplicación, pero básicamente el Código de Comercio. Ahora, de repente, uno tiene necesidad de complementar, digamos, la información o los datos que surgen del código con doctrina y con jurisprudencia. Entonces, eventualmente usted va a tener que consultar diversos autores, ¿no? Algunos salvadoreños, pues otros extranjeros, pero en todo caso consultar doctrina, aquello que los profesores del derecho han explicado y que tiene que ver con las instituciones jurídicas fundamentales, tiene que ver con lo que estamos aprendiendo en la ley, en el código. Y con eso en mente hay un autor que, aunque no ha escrito recientemente, digamos, no es un autor, llamémosle moderno, por decir algo, lo que ha escrito todavía tiene aplicación. Y estoy hablando del profesor Roberto Lara Velado, quien escribió esta obra pensando en personas como ustedes y como yo, en estudiosos del derecho, pensando precisamente en la asignatura de Derecho Mercantil, para poder contribuir él a la formación de los profesionales de las ciencias jurídicas, especialmente en el área mercantil. Él era un experto en derecho mercantil y, como les repito y les insisto, lo que él ha escrito sobre la temática todavía tiene aplicación. Muchas de las cosas que él ha enseñado han sido retomadas incluso en decisiones judiciales, en sentencias, han sido retomadas casi literalmente, lo cual ilustra pues la importancia que aún los jueces y magistrados le dan a estas explicaciones. Así que yo quisiera nuevamente reiterar la necesidad, la conveniencia, el interés práctico que para ustedes debe tener el estudio individual, por supuesto, del Código de Comercio y de algunas explicaciones dadas por diversos autores. Ahora, las sesiones que nosotros tengamos, ya sea virtuales o presenciales, deberían, fíjense bien, deberían ser únicamente para resolver dudas, para analizar algunos conceptos que a lo mejor requieran explicación adicional, pero una explicación que surja a partir de interrogantes, de cuestionamientos o incluso de comentarios
que ustedes deben hacer. Repito, la idea de este proceso de enseñanza es que ustedes sean como autodidactas, ¿no? Es decir, que ustedes aprendan por sí mismos, que ustedes hayan desarrollado esa competencia, llamémosle primaria, de aprender a aprender. Es decir, que usted pues tenga, y de hecho tiene contacto directo con fuentes de conocimiento y de información, y que sea usted, repito, quien con su propio esfuerzo aprenda. Y que pues cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier cosa que no entendió muy bien, pues la traiga a la sesión y podamos entre todos tal vez ampliar las explicaciones, dar algunos ejemplos o aplicaciones prácticas, aplicar lo que ustedes han aprendido a casos concretos, evaluar incluso, ¿no?, a partir de algunos comentarios o respuestas que ustedes puedan dar, o a veces las preguntas mismas que ustedes puedan formular, ese proceso de aprendizaje, depurarlo, corregir algunos conceptos que puedan ser erróneos, y de esa manera pues desarrollar este proceso de aprendizaje más que de enseñanza. Aquello de un profesor que se pone frente a un grupo de estudiantes y comienza a dar una clase magistral, eso tiene que quedar ya en el pasado. O sea, ya no es parte del sistema, llamémosle, moderno de enseñanza universitaria. Eso, repito, está bien, pero para otros contextos. Bien, dicho eso, parece que teníamos por parte del segundo equipo que expuso como que teníamos pendiente algo. Yo no sé si están ahorita conectados en línea y quieran pues continuar, ¿no? Porque habíamos acordado de que en esta sesión podían darle continuidad, ya que si mal no recuerdo, lamentablemente el tiempo no nos dio. Incluso creo yo que tuve que decir que íbamos a hacer una pausa en la presentación y prácticamente suspendimos la presentación, y quedamos en que en la siguiente sesión, que es hoy, podían continuar. Así que pregunto a las integrantes del segundo equipo si desean continuar con la exposición en este momento. Sí, solamente creo que faltaban con las preguntas, y yo estaba ya finalizando con lo que había preparado, y la última tipo de sociedad que mencionaba era la sociedad incomandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. De esa, lo único que creo que sería importante que mencionara es la base legal que tiene. Y esta está reconocida en el Código de Comercio del artículo 196 al 305 del Código de Comercio. Y ahí pues estamos esperando las preguntas. Vaya, pero no sé si ustedes recuerdan que yo les mencioné de que las diapositivas que habían preparado quizás no eran quizás una cantidad de diapositivas suficientes o representativas de todo lo que ustedes habían expuesto, y que de alguna manera se hacía necesario que ustedes trabajaran en una cantidad mayor de diapositivas que pudieran ser un reflejo de los contenidos que ustedes explicaron. No sé si recuerdan eso. Buenos días, sí, licenciado, recuerdo eso, y en el lapso de la mañana se las vamos a enviar. Incluso también las vamos a compartir en el grupo. Sí, porque lo ideal hubiera sido, digamos, que se tuvieran a la vista
las diapositivas, llamémosle nuevas, ¿verdad? Incluso para la, digamos, la tarea esta de formular preguntas. Pero bueno, si ustedes dicen que las van a preparar en el transcurso de la mañana y que las van a compartir, pues está bien, está bien. Bueno, preparen entonces los demás miembros de la clase. Sí. Sí, le escucho. Una pregunta, bueno, después de la finalización de las clases el día jueves, si no me equivoco, usted pidió que entregáramos, digamos, como los apuntes que teníamos, ¿verdad? Y la evaluación, la coevaluación de las compañeras. Y en el caso de las compañeras, por ejemplo, le pusimos pendiente en lo de las preguntas porque es algo que tenemos que evaluar y pues no estaba evaluado. Entonces no sé si ahí también abriría de nuevo el portal para calificarles completamente. Sí, buen punto, buen punto. Efectivamente, uno de los criterios a ser tomados en cuenta para asignarle una nota a los compañeros que han expuesto es en la parte de las preguntas, ¿verdad? Y efectivamente eso había quedado pendiente. Entonces, con gusto, yo voy a aperturar, digamos, el espacio, el buzón, para poder, digamos, completar, digamos, la coevaluación de estas compañeras, ¿verdad? Tomando en cuenta esta segunda ocasión, la defensa que ellas hagan verbalmente de las preguntas. Así que sí, voy a aperturar el buzón para que podamos actualizar, digámoslo así, la coevaluación del segundo equipo, tomando en cuenta, por supuesto, la parte de las preguntas. Yo sí, no estaba seguro si ya estaba terminando la compañera o si todavía le hacía falta, y por eso asumí que tal vez iban a continuar. Pero como ella lo acaba de aclarar, prácticamente ella ya estaba terminando su exposición y solamente quedaba pendiente de lo de las preguntas. Ok, en ese sentido, pues vamos a proceder a la parte de las preguntas y vamos a dar unos minutos, unos 3 minutos, para que cada uno y cada una de los demás pueda revisar sus apuntes y recordar qué pregunta tiene o qué pregunta le gustaría formular para poder de alguna manera rescatar, si se quiere, pues lo que las compañeras expusieron a partir de explicaciones adicionales que ellas puedan dar en base a las preguntas que les hagamos. Así que, por cierto, deben ustedes saber que un buen abogado, un buen defensor, un buen fiscal, incluso un buen juez, es aquel que sabe preguntar, que conoce la técnica del interrogatorio. Especialmente hay una parte dentro de un debate forense, dentro de un proceso, de un litigio, de un juicio, hay una parte que se llama el contrainterrogatorio. No sé si ya tuvieron ocasión, pero en su momento van a poder aprender un poco más sobre eso. Pero el contrainterrogatorio es una serie de preguntas que se le hacen al testigo o a la parte contraria. Por eso se llama así, contrainterrogatorio. Es, repito, unas preguntas que se le hacen al testigo, al perito o a la parte opuesta, o sea, a la parte contraria, de tal manera que la importancia de esas preguntas resulta fundamental para los objetivos que tiene un contrainterrogatorio, que entre otros son tratar de evidenciar que ese testigo o que ese perito tal vez no tenga la razón, tal vez la percepción que él tiene de las cosas es opuesta a la realidad, a la verdad, a la lógica, o que en todo caso es un testigo o que está como parcializado, ¿no? Que tiene un interés evidente en el resultado del proceso y por eso declara de la manera que lo hace.
Y repito, para ello hay que pensar en una serie de preguntas clave, preguntas muy bien hechas, y eso requiere algún tipo de aprendizaje, ¿no? Cómo hacer preguntas. Claro, ya cuando uno interroga a la propia parte o al testigo que uno mismo está presentando, pues es bastante diferente, ¿no? No es igual que en un contra, pero también hay que saber preguntar. ¿Y saben por qué? Porque el abogado de la parte contraria está escuchando cada una de las preguntas que nosotros hacemos. Y si hemos incumplido o quebrantado las reglas de la oralidad en materia de preguntas, si estamos haciendo preguntas, llamémosle prohibidas, por utilizar un buen término, el abogado las va a objetar. No sé si han visto en algunas películas donde hay vistas públicas o debates orales frente a un juez o a un jurado, el abogado de repente dice objeción y fundamentela. No, pues la pregunta es sugestiva, por ejemplo, o la pregunta asume hechos sobre situaciones que no se han probado, o la pregunta requiere del testigo una respuesta que no está de acuerdo con sus capacidades. Es decir, hay una serie de objeciones que se formulan dentro de los juicios ante preguntas que están mal hechas, que no están de acuerdo con las técnicas de la litigación oral, de tal suerte que si nosotros no hemos desarrollado esa habilidad de hacer buenas preguntas, podrían ser objetadas. Han habido casos en donde un abogado simplemente no ha podido preguntar. Es decir, como no tiene, digamos, esa habilidad de hacer buenas preguntas, cada pregunta que ha hecho le ha sido objetada y el juez le ha dado la razón al objetante, ha dicho, al lugar a la objeción, reformule la pregunta. Y cuando la reformula, objeción, al lugar, y la vuelve a reformular, objeción, al lugar, de tal manera que no ha podido preguntar. Y al no poder preguntar, prácticamente no puede introducir su propia prueba. Y al no poder introducir su propia prueba al proceso, pues ¿con cuál prueba se resuelve el asunto? Con la prueba del que la supo introducir. Entonces hay que desarrollar también esa habilidad de poder hacer buenas preguntas. Y miren, no es difícil a la larga, analizándolo bien, no es difícil hacer buenas preguntas. Basta conocer, como quien dice, vamos a ver, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. Es decir, son como términos introductorios a las preguntas que cualquiera puede saber, ¿no? Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, de qué manera, etc. Y preguntas como esa, muy sencillas, muy fáciles de formular, no admiten objeción, ¿verdad? Porque son preguntas abiertas, hechas al testigo o a la parte que nosotros estamos representando o al testigo que nosotros estamos presentando. Ya el interrogatorio, ya lleva una dinámica y una técnica diferente, ¿no? Pero bueno, eso se les va a explicar en otro momento. Por ahora, trabajen ustedes con preguntas abiertas, ¿verdad? Como si fuera un interrogatorio directo, es decir, el de el propio testigo nuestro o la propia parte nuestra, ¿verdad? Preguntas abiertas como qué, cómo, por qué, cuándo, para qué, quién, preguntas como esas son perfectamente válidas en un tipo de tarea como la que tenemos ahorita enfrente. Así que 3 minutos para preparar unas 2 preguntas cada persona y luego igual, ¿no? Aleatoriamente aquí yo voy a decir quién es el que va a hacer la pregunta para que las compañeras las puedan contestar. Así que tenemos 3 minutos para hacer estas preguntas. Recording stopped. Recording in progress.
Bien, ya pasaron los 3 minutos para poder formular las preguntas, ¿verdad? Comencemos con Luis Mario. Luis Mario, por favor, formule su pregunta a las compañeras. Buenos días, licenciado. Fíjese que en esa clase yo no estuve presente. Bueno, gran parte de la semana pasada no estuve presente, por eso no puedo formular, o no la formulé porque no estuve presente sobre el tema. Vaya, está bien, pero yo creo que aún así, sobre la base, le pongo un ejemplo. Quisiera preguntar al equipo cuál fue, digamos, el tema principal y las ideas centrales que expusieron. No sé si me estoy explicando, Luis Manuel. Sí. Qué mejor oportunidad. Una pregunta, digamos. Sí. Fácil, diría yo. Como que dicen, miren, yo no estuve, ¿será que me ayudan dándome una pequeña reseña en un minuto o en 2 minutos? Creo que eso sería válido. Si gusta, lo podría hacer. Ok. Entonces, por mi parte, preguntaría qué entendieron ellos al respecto del tema y cómo se desarrolla, pero en un tiempo más limitado, a ver cómo lo manejan. Ok, perfecto. Vaya, ahí cualquiera de las integrantes del grupo puede tomar la palabra y dar una pequeña reseña, ¿no? ¿Qué entendieron? ¿Cómo lo manejan? Tal como lo acaban de preguntar. Buenos días. Creo que para darle así, digamos, una pequeña intervención de nosotros tres para que el compañero pueda entender bien por lo que no estuvo. Entonces, en mi parte que yo expuse, lo que yo entendí sobre el tema del grupo era la justificación de sociedades y su representación legal. Entonces, referente a la representación legal, lo que yo entendí leyendo y cuando me tocó exponer fue que la representación legal es algo sumamente importante para la justificación de la sociedad, ya que esto ayuda a que se le pueda otorgar a la sociedad la facultad de poder representarse ante terceros y las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las sociedades se asigna un representante legal para que pueda lograr cumplir con todos estos lineamientos que se establecen, porque la representación legal también ayuda a que se puedan celebrar los contratos de manera correcta y también la finanza dentro de la sociedad. También la representación legal ayuda a poder establecer quiénes pueden ser representantes legales, porque nosotros tenemos como una noción de que para ser representante legal tiene que ser una persona natural y que pueda ser capaz, ¿verdad?, legalmente. Pero aparte de eso, como lo explicó el licenciado en la mañana, no cualquier persona puede ser representante legal, porque un apoderado, como él lo dijo, no puede, sí puede ser, pero lo más conveniente, digamos, es que no, porque el representante legal tiene que surgir a partir de, digamos, una reunión sobre los consejos administrativos. Puede ser el presidente de este mismo consejo, puede ser también un gerente, puede ser un abogado incluso, ya que esto se establece dentro del Código de Comercio a partir del artículo 258 en adelante, donde se menciona quiénes pueden ser y quiénes están facultados para ser representantes legales y mediante qué situaciones también puede ser representante legal. Digamos, como de una forma más contextualizada, la parte donde aparece eso se manifiesta como los representantes, quienes pueden. Muy bien, gracias Jocelyn. Si alguna compañera del equipo quisiera añadir algo más, lo puede hacer. Bueno, buenos días. Respondiendo a tu pregunta, te la voy a responder en base a lo que yo me tocó.
Bueno, por lo que yo entendí, las sociedades comerciales son una forma de organización económica en la que están dos o más personas y que se unen con un fin de desarrollar una actividad empresarial en común. Sabemos que hay sociedades mercantiles y sociedades civiles, ¿verdad? Las sociedades mercantiles es una persona jurídica que tiene por finalidad realizar una actividad de comercio sujetos al derecho comercial, y que esta sociedad tiene una rigurosidad, que es que una sociedad mercantil se puede modificar su estructura cuantas veces sea necesaria, es decir, puede dividirse, fusionarse con otras, cambiar socios y cambiar su actividad comercial, ¿verdad? Y ya una sociedad civil es una sociedad o una entidad jurídica creada por dos o más personas para llevar a cabo una actividad económica común, con el propósito de obtener también de igual manera un beneficio económico, y que las características de estas sociedades, en el caso de la sociedad mercantil, es que poseen una capacidad jurídica, tiene un patrimonio, tiene un nombre, un domicilio, una nacionalidad, y en el derecho también tiene elementos. Y la sociedad mercantil también tiene un elemento personal que es constituido por los socios o las personas que aporten y reúnen sus esfuerzos. También el elemento patrimonial, que es conformado por el conjunto de los bienes por el conjunto de los bienes aportados por todos y cada uno de los socios. El elemento formal, que son las reglas relativas a la solemnidad que deben revestir el contrato. Y ya por otro lado, las características de las sociedades civiles es que la responsabilidad de sus socios es ilimitada. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas, y que las sociedades no tienen personalidad jurídica. Excelente, muchas gracias. Finalmente, si Gabriela quisiera agregar algo, igualmente lo puede hacer incluso ponemos en contexto a los demás compañeros. Okay. En mi caso le puedo mencionar, compañeros, porque como estuviera, los tipos de sociedad que reconoce nuestro Código de Comercio. Entre ellas tenemos sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Okay. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría, como siempre, digamos, me parece muy importante hacer algún tipo de aclaración, ¿verdad? Me gustaría pedirles que ustedes lean las explicaciones que da el profesor Lara Velado en la página 33, parte, digamos, de abajo, parte inferior, en el ordinal quinto, literalmente dice sociedades civiles y sociedades mercantiles. Repito, en la página 33 del texto que estamos estudiando, en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí comienza este tema que él llama sociedades civiles y sociedades mercantiles, y él desarrolla una pequeña explicación histórica de cómo se fueron formando estas dos clases de sociedades, tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil posteriormente. Pero lo que me gustaría destacar es lo que dice prácticamente al final de este tema. Y bueno, él aclara que una de las grandes diferencias que se han dado entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles es que las primeras no crean
un ente jurídico nuevo y distinto de los socios. Es decir, no es un contrato de organización, como sí lo es la sociedad mercantil. En otras palabras, las sociedades civiles no tienen personalidad jurídica propia porque no crean un nuevo órgano o un nuevo ente o una nueva persona. Las sociedades civiles, las mercantiles sí. Lo otro que él dice es que hubo un tiempo en el que coexistían las sociedades civiles con las sociedades mercantiles aquí en El Salvador, coexistían, hubo un tiempo, y que una sociedad se iba a entender que era civil cuando no se dedicaba a la celebración de actos de comercio, sino que a actos, llamémosle civiles, para distinguirlos de los actos de comercio, o sea, de los actos mercantiles. Mientras que si el destino o la finalidad social era la celebración de actos de comercio, entonces sí era una sociedad mercantil, repito, dependiendo la finalidad. Pero en el Código de Comercio nuestro, una vez que entró en vigencia, prácticamente las sociedades civiles han desaparecido. Es decir, ya no existen sociedades civiles entre nosotros, sino que todas las sociedades, ojo, todas las sociedades serían sociedades mercantiles. Quiero ver si encuentro literalmente. Dice una parte: cuando la comisión redactora del proyecto adoptó el criterio de la mercantilidad de las sociedades, reconoció que razones de conveniencia económica aconsejan no obstaculizar la actividad social que en determinadas ramas se ejercen bajo la forma civil. Por ello, estableció que ciertas sociedades que tengan finalidades normales distintas de la actividad mercantil quedarán exentas de las obligaciones impuestas a los comerciantes. Bueno, el punto, repito, es que la sociedad civil ha desaparecido y que ya no existen entre nosotros. De tal manera que cuando la compañera nos acaba de explicar que las sociedades pueden ser sociedades de personas o sociedades de capitales, y que dentro de las sociedades de personas hay 3 clases, una de ellas es la sociedad colectiva, llamada también sociedad en nombre colectivo. Otra de ellas es la sociedad comanditaria simple o sociedad en comandita simple. Y la otra, la tercera, es la sociedad de responsabilidad limitada. Estas 3 son sociedades de personas, pero son sociedades mercantiles. Y las sociedades de capitales son 2. Está la sociedad anónima y está la sociedad en comandita por acciones, llamada también sociedad comanditaria por acciones. Entonces es importante, repito, tomar en cuenta que ya no hay sociedades civiles, ya desaparecieron, ya no existen. Existieron, por supuesto que existieron, pero ya no existen. Todas las sociedades hoy en día son mercantiles. Y dentro de estas sociedades mercantiles se da la clasificación ya apuntada, que es la que se ha mencionado. Bien, vamos a continuar y esta vez le vamos a pedir a Lucía Amaya que haga también una pregunta, por favor.
Buenos días, Liz. Mi pregunta sería, ¿una sociedad es lo mismo que una empresa? Muy bien. Buenos días, la respuesta es no, ya que una sociedad no es lo mismo que una empresa. Una sociedad es una forma jurídica en la que varios individuos se unen para llevar a cabo un negocio o proyecto en común, mientras que una empresa es una organización creada para realizar actividades económicas con un fin lucrativo. Bueno, ya como en otras palabras, una sociedad es un acuerdo legal entre dos o más personas para llevar a cabo un negocio en conjunto, mientras que la empresa es una entidad económica creada para producir bienes o servicios. Muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo del equipo a esta pregunta? Sí, que también, digamos, otra diferencia así de manera coloquial, como para entenderla mejor, es que las empresas es como prácticamente un colectivo de capitales y es algo que es tangible, pues que nosotros lo podemos observar, podemos ser parte de ello. Y me explico. En cambio, la sociedad, por otro lado, es vista como una noción típicamente jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Que obviamente existe, ¿verdad? Pero no es algo como... Es una definición, un concepto un tanto más abstracto, ya que sabemos que existe, cómo funciona, la finalidad que tiene, pero no podemos como decir, voy a ir a la sociedad a firmar este contrato. No. Entonces, esa es una de las diferencias también que existe entre estos dos conceptos y también lo que mencionó la compañera Vivian, ¿verdad? Que con tecnicismos está también bien explicado. Ok, gracias. En mi caso, pues nada más recordar lo que el día jueves nos decía usted, licenciado, donde nos dijo que la sociedad es la dueña de la empresa. Así es. Es cierto, yo les he dicho en un par de ocasiones, hoy creo que fue una de ellas, que debemos como abogados utilizar apropiadamente el lenguaje y llamar a las cosas por su nombre correcto, para evitar, digamos, confusiones o malos entendidos. De tal manera que entre empresa y sociedad existe la misma diferencia que hay entre un sujeto de derechos y un objeto de derechos. Es decir, entre una persona y una cosa. Y es que efectivamente la sociedad, como lo hemos dicho, que tiene un doble enfoque para poder abordar ese concepto, la sociedad como contrato es un acuerdo de voluntades, es un convenio, un pacto celebrado entre dos o más personas que se ponen de acuerdo precisamente en administrar unos bienes o unas actividades económicas, bienes o servicios o trabajo, para poder obtener lucro o ganancias y repartírselas entre ellos. Entonces, para poder lograr eso, necesitan una herramienta, un instrumento, una cosa, y esa cosa es la empresa. Entonces, la empresa es un conjunto coordinado de trabajo, de valores o elementos materiales y también de intangibles que se organizan de tal manera que con el fin lucrativo se ponen a disposición del público en general para obtener, repito, esas ganancias o esas utilidades de manera sistemática, como dice el código, al definir la empresa. Entonces, tal vez de manera así puntual, ¿no? Aparte de lo que ustedes han dicho, que distingue una sociedad de una empresa, también es bueno recordar que la empresa es una cosa, mientras que la sociedad es una persona. Y esa, digamos, es la diferencia tal vez más de fondo, no más gruesa que pueda haber entre una sociedad y una empresa.
Pero como les dije la vez anterior, muchas personas se refieren a la sociedad y la llaman empresa, lo cual desde una óptica puramente jurídica vendría incorrecto, no sería correcto, ¿verdad? Porque estamos confundiendo la cosa con su dueño, ¿verdad? Y no es lo mismo. Bien, vamos a ver si Sara quiere formular su pregunta, por favor. Sara Santos. Sara, ¿me escucha? Vale, oigan, cuando se conecten a una sesión virtual, siempre es bueno que estén atentos a lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuando se les llame, traten de contestar lo más pronto posible. Porque imagínense, por ejemplo, ahorita Sara no responde. Bien, vamos entonces a pasar con... y lo otro que sería bueno es que no entraran anónimamente. Por ejemplo, tengo aquí a alguien que dice usuario de Zoom. Entonces, usuario de Zoom. Entonces no sé quién es. Sería bueno que entraran con su nombre, ¿no? Con su nombre. Así que le vamos a pedir a usuario de Zoom que haga su pregunta. Usuario de Zoom. Él sí tiene que saber quién es. O ella. Creo que esto yo ya le cambié el nombre. Es que así entra el teléfono, licenciado, disculpe. Bueno, yo tengo una pregunta. Tiene que haber una forma de... Sí, pero ya ahorita ya le entendí a esta cosa, como casi no lo uso por eso. Vale, okay. Pero ya le cambié el nombre. Vale. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las sociedades comanditas con las sociedades de personas? A ver, las integrantes del equipo, a ver si pueden dar una respuesta. A ver, ¿tienen alguna respuesta para esa pregunta? Dice la compañera que si le pueden repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Como Gabriela, me recuerdo que mencionó varias sociedades. Entonces yo quería saber cuál es la diferencia de las sociedades comanditas con las sociedades de personas. Bueno, las sociedades comanditas, estas nos dicen que son...
con respecto a la sociedad de personas, ese tipo de sociedad sí no lo tengo, ¿verdad? Pero no sé si podría establecer otra sociedad. Pues entonces la Yo creo sociedad que te la humana. Hola. No, yo creo que te la puedo responder. Bueno, como bien sabemos, las sociedades comanditas y las sociedades de personas son dos tipos de sociedades que se utilizan con frecuencia en el mundo empresarial. Una de las diferencias es la responsabilidad de los socios, ya que en una sociedad comanditaria existen dos tipos de socios, los comanditados, y que tienen responsabilidad ilimitada y que responden personalmente por las deudas de la empresa. Y los comanditarios que tienen responsabilidad ilimitada y solo responden hasta el límite de una aportación al capital social. Y la sociedad de personas, todos los socios tienen una responsabilidad ilimitada y responden personalmente por las deudas de la empresa. Otra sería la participación en la gestión. En una sociedad comanditaria, los socios comanditos tienen la responsabilidad de gestionar la empresa, ya que los socios comanditos no participan en la gestión y se limitan a aportar capital. En la sociedad de personas, todos los socios poseen derecho a participar en la gestión de dicha empresa. Es solo eso. Muy bien, Vivian. Excelente. Excelente. Vean, en abono a esa pregunta, me parece necesario, y déjenme checar a ver si logro mostrar aquí en pantalla. Esto es algo que necesitamos comprender todos, ¿verdad? Todos. Y es que las sociedades, ay, qué tristeza, no se puede ver bien. Las sociedades mercantiles, que son todas, ya que las sociedades civiles han desaparecido, las sociedades mercantiles, no, qué tristeza, no logro, la conexión no me da para que se pueda ver bien. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo entonces, aunque no pueda mostrar nada. Miren, las sociedades pueden ser, o mejor dicho, se clasifican de acuerdo con varios criterios de clasificación. Un criterio de clasificación es como un punto de vista, ¿no? Como una perspectiva. Por vía de ejemplo de un criterio, digamos que vamos a clasificar a las personas, ¿verdad? A las personas. ¿Cómo se clasifican las personas? En momento, dame un criterio para poderlas clasificar, porque así es una pregunta demasiado amplia. ¿Cómo se clasifican las personas? Es una pregunta incluso mal formulada, porque no da un criterio de clasificación. Distinto es que se pregunte cómo se clasifican las personas atendiendo a su raza. Fíjense cómo cambia la cosa. Ahora se está dando un criterio de clasificación, que sería la raza. Y allí pues ya podemos decir que hay personas de raza blanca, hay personas de raza negra, hay personas de raza asiática, qué sé yo. Luego podríamos pensar en otro criterio, que siempre es para clasificar a las personas. ¿Cómo se clasifican a las personas según su sexo? Otro criterio, ¿no? Su sexo. Y ahí podemos decir de que las personas pueden ser hombres o mujeres. Alguien más podría decir, ¿y cómo se clasifican según su edad? Otro criterio de clasificación, la edad. Bueno, las personas según la edad podrían ser mayores de edad y podrían ser menores de edad. E incluso dentro de las menores de edad podemos encontrar niños, niñas y adolescentes como menores de edad. Y así. Es decir, el criterio es lo que nos permite
hacer la clasificación de manera adecuada, de manera puntual, ¿no? Ahora, la sociedad es igual. De acuerdo con las explicaciones que nos da el autor, pueden clasificarse basados en tres criterios de clasificación. Uno de ellos es cómo se estructura su capital, cómo se estructura el capital de una sociedad. El otro criterio es cómo es la voluntad de asociarse. Si esa voluntad de asociarse implica o no confianza personal de los socios entre sí. Ese es otro criterio. Repito, los criterios de clasificación son los puntos de vista o el punto de partida para hacer la clasificación. Así como en el caso de las personas, ¿recuerdan? Cómo se clasifican las personas atendiendo a si tienen o no una existencia física o corporal. Existencia física. Bueno, personas naturales y personas jurídicas. Fácil, ¿no? Igual, cómo se clasifican las sociedades atendiendo a cómo se estructura su capital. Ok, hay sociedades de cuota y hay sociedades de acción. ¿Cómo se clasifican las sociedades atendiendo a la confianza personal que deba existir entre los socios? Es decir, ¿debe haber confianza entre los socios o no es necesario? Según ese criterio, las sociedades pueden ser sociedades de personas o sociedades de capital. Fíjense bien. Y luego hay un tercer criterio que nos sirve para clasificar las sociedades. Y ese criterio es cuál es el tipo de responsabilidad que afecta personalmente a los socios. Es decir, el criterio es el tipo de responsabilidad que grava o afecta personalmente a los socios. Y según ese criterio, las clasificaciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser sociedades de responsabilidad limitada, pueden ser sociedades de responsabilidad ilimitada o pueden ser sociedades mixtas, es decir, en donde algunos socios responden ilimitadamente, pero otros responden limitadamente. Entonces, por favor, tengan en cuenta que cuando hablamos de la clasificación de las sociedades, necesitamos mencionar cuál es el criterio que nos va a servir para hacer esa clasificación. Y, repito, el autor nos plantea la existencia de tres criterios y, por ende, tres clasificaciones distintas. Ahora, el Código de Comercio nuestro clasifica a las sociedades en base a uno de esos criterios, y es así: debe haber o no confianza personal de los socios entre sí. Y el código nuestro clasifica a las sociedades en sociedades de personas y en sociedades de capital, de personas o de capital, siendo sociedades de personas aquellas en las cuales se necesita confianza personal de los socios entre sí. Por eso es de personas, porque, repito, requiere confianza personal de los socios. En otras palabras, en una sociedad de personas, usted no se va a asociar con cualquiera. Es decir, necesita haber confianza de todos los socios entre sí. Por eso es que, por regla general, en este tipo de sociedades, mayormente los socios son parientes entre sí, porque vamos a asumir que entre parientes sí existe ese elemento personal llamado confianza personal.
sí existe. Pero no necesariamente tiene que ser parientes, pues también podrían ser amigos, vecinos o miembros de una misma congregación religiosa, qué sé yo. Pero confianza personal tiene que existir. Es un elemento sine qua non, indispensable, que haya confianza en las de personas. En las de capital, ahí es indiferente. Allí usted puede ser socio de cualquier otra persona. O sea, no hay, como que dice, una exigencia en las sociedades de capital de que haya confianza. Si la hay, pues qué bueno. Pero si no la hay, da lo mismo que haya o que no haya confianza personal. Eso es, repito, el elemento diferenciador entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales. Ahora, la pregunta que se hizo hasta cierto punto estaba mal formulada, y les digo por qué. Porque la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre las sociedades de personas y las sociedades comanditarias? Esa era la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las sociedades de personas y las sociedades comanditarias? Ojo, uno tiene que establecer relaciones entre conceptos que estén debidamente vinculados o enlazados entre sí. Es decir, cuando nosotros analizamos la clasificación de las sociedades, recordemos, las hay de personas y las hay de capitales. Entonces, una pregunta válida hubiera sido, ¿qué diferencia hay entre las sociedades de personas y las sociedades de capital? Porque son conceptos que se vinculan entre sí, que se relacionan porque forman parte de una misma clasificación. Pero si yo pregunto qué diferencia hay entre las sociedades de personas y las sociedades comanditarias, la relación falla. Y les digo por qué. Porque, recuerden, hay tres tipos de sociedades de personas. La sociedad en nombre colectivo, la sociedad comanditaria simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, entre las sociedades de personas hay una que es comanditaria y es de personas. Y las sociedades de capitales son dos, la anónima y la comanditaria por acciones. Entonces, en la sociedad de capitales también hay una comanditaria. Entonces, repito, la pregunta en ese sentido no resultó válida porque se está preguntando qué diferencia hay entre las sociedades de personas y dentro de ellas hay una que es comanditaria con las sociedades comanditarias. Entonces, la pregunta, repito, no pega, no es adecuada porque la respuesta tendría que ser, mire, fíjese usted que entre las sociedades de personas hay una que es comanditaria. Entonces no le puedo yo dar una diferencia entre sociedades de personas y la comanditaria porque entre las sociedades de personas hay una que es comanditaria. Entonces no resulta, digamos, válida la pregunta porque dentro de las sociedades de personas hay una que es comanditaria, entonces no habría diferencia alguna. No habría diferencia porque entre las de personas hay una que es comanditaria. Entonces la pregunta hubiera sido válida si se hubiera dicho qué diferencia hay entre una sociedad de personas y una sociedad de capitales. Ahí sí usted puede perfectamente decir que dependiendo el criterio que se esté utilizando para hacer la clasificación, pues una sociedad de personas necesita confianza personal de los socios entre sí. Y una sociedad de capitales no es necesaria la confianza. Otra pregunta válida hubiera sido, ¿qué diferencia hay entre la sociedad comanditaria simple y la sociedad comanditaria por acciones? Ahí sí, también resulta ser una pregunta válida, porque, repito, estando en clasificaciones distintas, la comanditaria simple
con la comunitaria por acciones, ahí sí se puede establecer una diferencia entre ambas. Bien, miren, creo que con las respuestas que tenemos resulta suficiente para poder hacer la coevaluación, y vamos a pasar a la última parte, que es que durante 25 minutos, y después de la asistencia que voy a tomar ahorita, ustedes van a venirse a la plataforma de Canvas. Durante 25 minutos van a trabajar en una guía de estudio. Ustedes necesitan tener a la par de este cuestionario dentro de Canvas el texto de Lara Velado, porque van a trabajar una serie de preguntas, son bastantes preguntas, pero van a comenzar ahorita durante 25 minutos. Van a trabajar una serie de preguntas y las respuestas aparecen en el libro texto. Pero esta vez hay una condición para las respuestas, y la condición es que no van a copiar nada literalmente, nada. Van a leer la pregunta, van a encontrar y van a leer la respuesta, pero la van a escribir en sus propias palabras. Es decir, lo que usted ha entendido en cuanto a la respuesta, pero utilizando sus propias palabras. No se vale copiar y pegar, ni tampoco transcribir, como que dice voy a copiar esto que está aquí, no. Tiene que utilizar necesariamente sus propias palabras. Y ese cuestionario lo puede encontrar en Canvas, por supuesto, en evaluaciones. Quiero ver si esto, ¿verdad? Qué tristeza, man. No tengo una buena señal. Pero bueno, se llama Guía de Lectura sobre Sociedades. Guía de Lectura sobre Sociedades. Aquí lo pueden ver en pantalla. Como ven, son bastantes preguntas, pero no hay prisa. No es una carrera contra el tiempo. Lo que sí es que van a trabajar hasta las 10:30 hoy, hasta las 10:30 de la mañana. Y las que hagan, si hacen 2, si hacen 3, si hacen 5, pues felicidades, ¿verdad? Poco a poco van a ir trabajando esta guía de lectura sobre sociedades, pero la condición, repito, es que lo van a hacer en sus propias palabras. No van a copiar y pegar absolutamente nada, sino que van a responder en sus propias palabras. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta actividad del cuestionario, de la guía de estudio? La podemos sacar para introducirla a nuestro portafolio. Por supuesto que sí. Aunque siempre la van a contestar allí, ¿verdad? Allí, van a dejar evidencia allí en Canvas. Pero por supuesto, usted puede hacer una especie de extracción y en PDF lo puede agregar al portafolio de evidencias o hacer capturas, como mejor le parezca. Pero sí, por supuesto, lo puede hacer. Y repito, licenciado, buenos días. Abonando la pregunta que creo que la hizo Mario, ¿es válido agregarlo al portafolio de este segundo cómputo o sería para el cómputo 3, que es donde estamos ahorita, el bloque 3, la actividad esta para el portafolio? Fíjese que sí, es más temporalmente hablando, es más propia del bloque tercero, definitivamente, ¿verdad? Porque estamos comenzando ahorita y ya definitivamente las actividades, digámoslo, del cómputo 2 o del bloque 2 no incluirían esta. Sí, sería para el tercero. Así que, repito, no hay prisa. Lo que más necesito es que usted comprenda las respuestas y tenga esa capacidad
de dar esa respuesta o en sus propias palabras, ¿verdad? Esa es la idea, que usted se familiarice con esta temática y que conozca las respuestas, pero no que las copie y pegue, sino que las redacte en sus propias palabras. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame. Una vez finalizado el tiempo para responder el cuestionario o la guía, ¿podemos seguir respondiendo después? Por supuesto que sí. Por supuesto, asegúrese de enviar, ¿verdad? Para que le queden grabadas las respuestas que haga hoy. Y así cada vez asegúrese de enviar. Déjeme chequear si tengo habilitado los varios intentos. Ahorita mismo estoy chequeando. Dice permitir múltiples intentos. Sí, no hay problema con eso. Y no tiene, digamos, una fecha. Si yo le digo que lo haga ahorita porque sé que después tienen otra clase, ¿no? Asumo, ¿no? Por eso puede hacerlo hasta las 10:30, los 20 minutos que hacen falta. Bien, vamos entonces a pasar asistencia, a menos que tenga licenciado, disculpe que lo interrumpa de nuevo. Dígame. Pero hablando de eso del portafolio, ¿hasta cuándo tenemos fecha? Ya que no he visto que usted tenga buzón ni nada para presentarlo. No, el portafolio ese es hasta el final. El portafolio, incluso si de repente usted necesita algún tipo de ayuda, ya al final, ¿no? Perfectamente lo puede utilizar. O sea, el portafolio no tiene una, digamos, en este caso, pues una fecha de vencimiento. Entonces usted lo tiene que ir formando poco a poco y al final usted me dice, Lic, tengo un portafolio que me gustaría que me lo evaluara, me gustaría que me lo viera, habilíteme un buzón y yo con gusto lo hago. Ok, perfecto, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a detener la grabación ahorita para poder pasar asistencia.